Vagaba yo en oscuridad hasta que vi a Jesús, mas por su amor y su verdad ya vivo en plena luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Hola mis amados hermanos y amigos, gracias por acompañarnos una vez más aquí en La Luz en mi Andar, continuando con esta serie de lecciones sobre el hogar cristiano. Ciertamente nos llena de mucha alegría, de mucho gozo, el poder compartir cada semana con ustedes, aprender más de la palabra de Dios y fortalecer nuestros hogares. Antes de proceder con la lección del día de hoy, vayamos a Dios en oración. Padre nuestro que está en el cielo, santificado, glorificado sea su nombre. Señor, muchísimas gracias por la bendición que nos da de estar reunidos en este momento y estudiar de su palabra. Le pedimos, Padre, que podamos poner nuestra mayor atención a esta lección, que podamos ver en su palabra esos consejos y recomendaciones que usted nos da como hijos, tomando en cuenta que es el tema para esta oportunidad. Que podamos ser no solamente buenos hijos con usted, sino buenos hijos con nuestros padres, con nuestros abuelos y con nuestros demás familiares, Señor. Le pedimos que podamos tener ese corazón abierto para recibir estas palabras y le agradecemos por todos aquellos que nos están acompañando en esta oportunidad. Es en el nombre de Cristo Jesús que pedimos y agradecemos todo esto. Amén. Pues sí, amados amigos y hermanos, como venimos hablando, el hogar cristiano. Y como acabo de mencionar en la oración, estaremos hablando acerca de nuestro rol como hijos. Hemos hablado en semanas anteriores sobre el padre, sobre la madre, hemos hablado sobre la unidad del hogar, sobre el respeto a los padres, y en esta lección estaremos enfocándonos en la importancia que tienen los hijos en el hogar y la importancia de las responsabilidades que tienen ellos para con el hogar. Recordamos que el texto clave de nuestro estudio es Salmo 127:1, que habla acerca de que si Dios no forma parte del hogar, si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican, los que la construyen. Si Dios no forma parte integral de nuestro hogar, van a haber muchos problemas, muchas dificultades, y comprendemos claramente eso a través de lo que hemos venido estudiando, y por ello tenemos ese deseo de seguir estudiando y viendo cómo fortalecer nuestros hogares. Entonces, iniciando con el mensaje de la lección del día de hoy, vemos acerca de en el hogar los hijos. Vamos a hablar hablando sobre este rol y ciertamente sabemos que si hay un texto en el Nuevo Testamento que nos lleva a hablar sobre lo que involucra la responsabilidad de los hijos en el hogar, es el que encontramos en el sexto capítulo de la carta a los hermanos en Éfeso, esa carta que escribió Pablo. Entonces, Efesios 6:1 al 3 lo leemos, dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Y sobre esto hablamos en nuestra primera clase, quizás lo recuerdes, y si no, te invito a que busques en el archivo y puedas ver esa lección nuevamente. Porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Y recordamos que hablamos acerca de ese término honrar, cómo involucra darle precio, darle un valor. ¿Qué valor das a tus padres? ¿Qué valor das a tus hijos? Es importante comprender esto, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, recordamos también que hemos dicho en algunas ocasiones, el que no oye consejo no llega viejo. Y sobre ello precisamente hablaremos en la próxima semana, en la próxima lección, que hablaremos acerca de los adultos mayores en el hogar. Pero hoy enfoquémonos en el rol y la importancia de los hijos. Identifiquemos en primer lugar el rol del cual estamos hablando. Los hijos son una de las mayores bendiciones dadas por Dios al hombre. Y hablamos en ocasiones anteriores cómo hay hogares que no pueden traer hijos a este mundo, pero tienen la bendición de adoptar. Y cómo hay muchos que desearían tener hijos y no pueden. Pero ¿qué hacen? Quizás son muy buenos tíos o son muy buenos tíos adoptivos, si podemos decirlo, en el sentido de que quizás tienen amistades que tienen hijos y ellos se integran a esa familia, al punto de que son considerados como tíos o tías de esos niños. Pero es importante comprender cuán grande es esta bendición. Y es que precisamente en ese mismo Salmo 127, que hablamos acerca de la importancia de que Dios forme parte del hogar, en el versículo 3 nos dice: he aquí, herencia de Jehová
son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. Es algo hermoso, es algo que debemos darle la importancia, es una gran bendición, es una herencia que nos está dando Dios y debemos cuidar de esa herencia como padres. Y también nos dice Proverbios 17:6, corona de los viejos son los nietos y la honra de los hijos sus padres. Vemos que así como al hijo se le ordena que debe honrar a padre y madre, así vemos también como los hijos son honra, son un valor, son un precio, son algo apreciado de los padres. Y podemos seguir viendo sobre esto, vamos a seguir hablando sobre esto. ¿Qué tan buen trabajo hacen los padres? Es un factor determinante en cómo los hijos serán con ellos en el futuro. De manera como yo eduque a mi hijo, como yo críe a mi hijo, de como yo guíe y edifique a mi hijo, veré esos resultados cuando mi hijo crezca. Esa es parte fundamental, es determinante en la formación de nuestros hijos. No traemos hijos para que sean animales salvajes, porque ciertamente no somos animales. Recordamos la palabra de Dios que nos dice, fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Tenemos raciocinio, tenemos esa oportunidad de pensar. Y debo de pensar, ¿cómo puedo educar mejor a mis hijos? Y como cristiano, ¿cómo puedo ayudar a que mis hijos busquen de Dios? Entonces, vemos que los hijos no son un simple accidente como tristemente algunos expresan. No, son una gran bendición como ya hemos hablado y son un factor determinante en nuestros hogares y la formación que les demos a ellos son importantes. El fracaso parental cosechará rebelión por parte de hijos maleducados. Estamos viviendo en una sociedad que es increíble que un niño de 1 año, 2 años grita a sus padres porque quiere un celular. ¿Quién puede imaginarse eso? Pero ocurre. ¿Por qué? Porque los hemos maleducado. Y debemos de ser conscientes sobre ello. Nuestros hijos deben de comenzar a aprender a ser conscientes sobre ello. Pero la responsabilidad claramente está en los padres. El éxito parental cosechará el amor, el honor y el respeto de los hijos. Sí, quizás en estos momentos no parezca que tus hijos están aprendiendo a amarte y a respetarte, pero cuando te das tu lugar y cuando cuidas de ellos, cuando provees para ellos, cuando les guías a ellos en el camino del bien, cuando crezcan verán el gran valor de lo que en ese hogar se estableció. Pues bien, ese niño no respeta. Quizás hayas dicho esas palabras alguna vez, quizás las hayas pensado y tristemente quizás alguna vez hayas escuchado a alguien decir esas palabras para con tu hijo. Ese niño no respeta. No son palabras de halago, no son palabras de regocijo, son palabras de preocupación, de indignación. ¿Qué está haciendo mi hijo? ¿Por qué me dicen eso? Ese niño no respeta. ¿Qué está ocurriendo? ¿Cuál es el papel de los papás en esos hogares? Porque es lo primero que va a venir a la mente de aquellos que escuchan esas palabras y no son los padres del niño. ¿Qué clase de valores, qué clase de ética, qué clase de morales se le enseñan a ese niño en el hogar? Comprendemos y escuchamos esa frase. ¿Por qué los padres no le han enseñado a respetar a ese niño? Algunos quizás digan eso una vez que dejan de estar con esa familia. ¿Cómo es posible? Ay, en mis tiempos a ese niño se le hubiese roto la boca, o se le hubiese dado una buena nalgada, o se le hubiese llamado la atención. Hoy en día muchas de esas cosas no se pueden hacer porque se consideran maltrato al niño. Pero hay que poner orden en nuestros hogares. Es necesario para la preservación de la familia. Es necesario para el crecimiento de la familia. Es necesario para el futuro de nuestros hijos. Entonces vemos que se dan este tipo de situaciones y pareciera en ocasiones que es el niño el que toma las decisiones del hogar. Mencioné ese ejemplo de cuán alarmante es escuchar un niño o una niña que no llega ni a los 3 años gritar como si se le estuviese haciendo algún daño porque no se le puso el canal de televisión que quería ver, porque no se le puso el video de YouTube que quería ver, porque no se le dio el teléfono para que jugara. ¿Dónde está ese valor que debemos de dar a nuestros hijos? Es sobre ello precisamente que estamos hablando en esta lección. El hijo que no respeta ni obedece a sus padres no puede seguir las pisadas del maestro. ¿Por qué? Porque no se somete a la autoridad que Dios ha puesto.
En este momento, nuestros hijos están bajo nuestra autoridad. No son ellos nuestra autoridad. No son ellos los que deciden cómo se hacen las cosas en el hogar. Recordamos que hablamos acerca del rol del padre y cómo es es la cabeza de la familia. Entonces, es importante aceptar el rol de cada uno, y ciertamente los hijos no tienen por qué tener el rol de los padres ni usurpar tales roles. Entonces, cuando seguimos hablando de esto, es que debemos de estudiar cuáles son las responsabilidades de un hijo. ¿Cuáles son sus responsabilidades? Y ciertamente no estamos hablando solamente de cuando son pequeños. Estamos hablando de ese proceso de crecimiento, de poder ir guiando a nuestros hijos para que sean hombres de bien, mujeres de bien, personas que consideran en algún momento, yo me debo a Dios y debo vivir para Dios. Entonces, esto es importantísimo con respecto a lo que estamos tratando en esta lección, en esta oportunidad. Empecemos con la primera de esas responsabilidades. Y ciertamente es el respeto. El respeto del que ya hemos hablado en ocasiones anteriores. El respeto del que hemos hablado tanto esposo, esposa, esta situación, pero ahora veámoslo desde el punto de vista para con nuestros hijos. El respeto no es algo que se hereda. Pareciera que fuese así, pareciera que la persona ya debe saber por costumbre, por genética, si pudiéramos decir, yo debo respetar a mis padres, debo respetar a las autoridades, pero no, no es algo heredado, es algo que se enseña. ¿Y dónde se enseña en primer lugar? En nuestros hogares. Podemos mandar a nuestros hijos a la mejor escuela del mundo, pero si no nos hacemos responsables en nuestras casas, ¿qué vamos a escuchar? ¿Cómo es posible que ese niño hace esto y esto y esto en el salón de clase? ¿Dónde ve ese tipo de actitudes? ¿Dónde escucha esas palabras? Bueno, es importante entonces que les enseñemos el respeto desde que están pequeños en nuestros hogares. Precisamente la palabra respeto en nuestro idioma español proviene de una palabra de latín respectus. Esta significa atención, consideración. Denota, de acuerdo a la Real Academia Española, un acatamiento. ¿Y qué involucra acatar? Acatar involucra aceptar con sumisión una autoridad o unas normas legales, una orden, etc. El respeto involucra leyes, el respeto involucra reglas, el respeto involucra autoridad. Y eso debe ser enseñado a nuestros hijos desde que vienen al mundo. Comprender quiénes están en autoridad, cuáles son las reglas que debemos de seguir, cómo debemos de vivir. Es importantísimo que esté eso desde el primer día en la vida de nuestros hijos. Todo padre ciertamente merece respeto de sus hijos. O es que nacieron adultos, o es que son adolescentes que salieron de la nada, aparecieron como por arte de magia y ya tienen toda la vida resuelta. No, sus padres tomaron la decisión, vamos a traer un niño a este mundo, vamos a educarlo, vamos a criarlo y está aquí. Y gracias al cuidado nuestro es que ese niño ha crecido y llega a ser un hombre de bien. Es importante comprender esto, que efectivamente como hijos debemos respeto a nuestros padres. Todo padre debe enseñar ese respeto a sus hijos. Un padre que está ausente del hogar ciertamente no le está enseñando eso. Y no puede esperar que su hijo le respete porque no lo ha aprendido de parte de él o de ella. Porque tristemente en la sociedad actual, en la sociedad moderna, a veces son las madres las que abandonan a sus hijos. Hacia los padres, hacia sí mismos. Es algo que forma parte de esa enseñanza, de esa edificación en el hogar. Yo como padre, mi esposa como madre, le enseñamos a nuestro hijo a respetarnos a nosotros y de esa manera también va aprendiendo cómo respetarse a sí mismo, cómo respetar a los demás y especialmente cómo respetar a Dios. Cuán hermoso es poder ver esto, cuán hermoso es aprender esto y podernos enfocar en estos detalles. La cortesía, la amabilidad, el ayudar a los demás, todo esto se desarrolla en el hogar. No podemos pretender que la maestra, en las pocas horas que está en la escuela, le enseñe eso cuando 6, 7 años que no ha ido a la escuela nuestro hijo, no lo ha aprendido en el hogar. No podemos pretender que el domingo en 1 hora las hermanas o los hermanos que dan clases a los niños les enseñen sobre la Biblia y tengan que enseñarles también sobre las cosas que deberían de haber aprendido por parte de sus padres. Entonces vemos la importancia del respeto, esa responsabilidad que debe tener el hijo.
Cuando leemos de Deuteronomio 27:6 dice, maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. El Antiguo Testamento hacía ver claramente, los hijos deben respeto a sus padres. Proverbios 30:17, el ojo que escarnece, el ojo que se burla de su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen. Vemos cuán grave era este irrespeto que hoy pareciera ser la norma en los hogares. El hijo tiene todo el derecho de respetarme y yo tengo que quedarme callado. Pero el Antiguo Testamento claramente afirma, era un gran mal, un mal que merecía condiciones bien severas. Éxodo 21:17, igualmente el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. Vemos que hay gran peso sobre esto. El Antiguo Testamento nos hablaba sobre ello. Incluso nos da ejemplos de que al respetar a los padres, los hijos aprenden a respetar a los demás. Mira, por ejemplo, uno de los primeros eventos en la vida de Eliseo, ese profeta que siguió después de Elías. Cuando vemos a Segunda de Reyes, capítulo 2, y vamos casi a la parte final de ese capítulo, veamos estos versículos 23 y 24. Este hombre iba por allí, este hombre ya iba dispuesto a hacer su trabajo, a profetizar y hacerles saber a las personas acerca de lo que Dios quería revelar al mundo. Y se encuentran los muchachos, ¿y qué dice el pasaje? Dice, después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad. Se burlaban de él, diciendo, calvo sube, calvo sube. Hoy en día vemos un niño que hace eso en un centro comercial y le grita eso a algún señor y muchos se echan a reír. Qué triste ha caído la sociedad hoy en día. ¿Por qué un niño o un joven, peor aún, en este caso, ya crecido, ya madurado, se expresa así de una persona? No le está dando un halago, se está burlando, se está mofando a esa persona. ¿Y qué ocurrió? Gracias a Dios, no ocurre en nuestros días, pero miremos lo que ocurrió en ese momento. Mirando él atrás, los vio, los maldijo en el nombre de Jehová, salieron 2 osos del monte, despedazaron de ellos a 42 muchachos. Habíamos leído pasajes anteriores que decían, el que maldijere, el que ofendiere, el que respetase, debía de morir. ¿Dónde estaban los padres de estos muchachos? ¿Por qué no les enseñaron buenos modales? ¿Por qué no enseñaron a respetar a las demás personas? Probablemente estos muchachos tampoco respetaban a sus padres. Y vemos aquí una terrible consecuencia en base a sus acciones y sus palabras. Y ciertamente ni tú ni yo queremos que nuestros hijos pasen por situaciones similares, ¿verdad? Entonces, no solamente una responsabilidad de nuestros hijos es el respeto, o de nosotros como hijos, es el respeto de nuestros padres, también lo es la obediencia. Cuando hablamos de obediencia, sabemos de qué estamos hablando. Someternos a una autoridad, hacer de acuerdo a lo que ella dice. ¿Cuántas veces hemos escuchado a un hijo decirle a su padre o madre, no voy a hacer eso? No, no voy. Hijo, saca la basura, no voy. Hijo, báñate, no voy. Hijo, levántate temprano, no voy. ¿Por qué? Pareciera que son las únicas 2 palabras que están en sus bocas. No voy a hacer eso. Cuando leemos Proverbios 13:1 dice, el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador, escarnecedor en la Biblia de las Américas, no escucha a las reprensiones. La palabra hebrea traducida aquí precisamente como burlador, escarnecedor, indica a alguien que hace muecas, se mofa, se burla. No le está prestando el debido respeto, y al no prestar el debido respeto, tampoco se somete a obedecer a las órdenes que su padre le está dando. No escucha las reprensiones, y tarde o temprano tendrá que vivir con las consecuencias de sus acciones. ¿De quién o de qué se burla? De la autoridad. El padre como autoridad. ¿De quién se está burlando? Si continuamos la cadena, sabemos que dice la palabra de Dios que arriba del hombre está Cristo, y arriba de Cristo está Dios. Padre. Entonces está burlando toda esa autoridad porque Dios ha establecido, envió a su Hijo para que muriera en esa cruz por nosotros, para que sea la cabeza de la iglesia y así establecer también que el hombre es la cabeza del hogar. Y se le está quitando ese mérito. Ese hijo al burlarse de su padre, al hacer mofa, al hacer muecas, está irrespetando a su padre la autoridad que ha sido dada por parte de Dios a él. Cuando leemos Efesios 6:1-3, que es el pasaje que ya hablamos anteriormente al inicio de la clase, podemos ver que un joven sabio obedece a sus padres.
Un joven que razona, un joven sensato, un joven que ha crecido en un hogar que se le ha enseñado el valor y respeto a los padres es importantísimo, sabe que de esa manera no está en rebelión contra Dios. Porque la palabra de Dios claramente, como hemos visto, hace saber, debes respeto y obediencia a tus padres. Entonces, hazlo bien. Porque si no lo haces, no le estás dando respeto y obediencia a Dios que proclamas y dices en ocasiones hacer. Un padre aconseja no como alguien que desea arruinar. Y esa es la parte que como padres muchos necesitamos aprender. Aconsejar a nuestros hijos, no provocarles a ira, como dice el pasaje, ¿cierto? Sino darles esos consejos para que puedan tomar las buenas decisiones. Porque cierto es que ninguno de nosotros como padres quieren ver que sus hijos arruinen sus vidas. Queremos lo mejor para ellos. Muchas veces damos nuestros consejos por propia experiencia. Y creo que hay un dicho popular que dice nadie aprende de cabeza ajena. Pero un hogar cristiano, conociendo la palabra de Dios, conociendo las enseñanzas, conociendo casos como el que hablamos hace unos minutos de Eliseo, y conociendo casos que nos han pasado a nosotros mismos, podemos aconsejar a nuestros hijos, no hagas esto, mira las consecuencias que pueden haber, y probablemente yo las he vivido, probablemente cada uno de nosotros como padres y madres hemos vivido esas situaciones y no queremos que nuestros hijos pasen por ellas, y no se trata de arruinarles la diversión o la vida o su juventud, sino se trata de darles el ejemplo que ellos necesitan para seguir y salir adelante. Entonces, continuamos porque precisamente el mayor honor en la vida de un hijo es el obedecer a sus padres. Sí, obedecer a sus padres es el mayor honor que podemos tener en nuestras vidas como hijos. Cuando leemos Proverbios 18, 1 al 9, perdón, Proverbios 1, 8 al 9, dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adornos de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Un hijo que escucha a sus padres, sigue sus consejos, es como alguien que está bien adornado, bien arreglado. Se ve bien. Cuando salimos a la calle y las personas ven un hijo así que dicen, qué buen muchacho. No es lo que queremos escuchar. Claro, pero no para nuestra vanagloria, sino saber que se ha hecho un buen trabajo y que va a ser un buen muchacho o una buena muchacha para servir a Dios. Lucas 2, 49 al 51, Jesucristo le hace saber a José y a María acerca, estaba ocupado en los negocios de su padre. Daba la prioridad a Dios que debía de darle. Entonces, la obediencia no es algo opcional, es una gran ayuda. Se nos acorta el tiempo y necesitamos ir avanzando. Pero es importante, hermanos, comprender ese respeto y esa obediencia que debemos como hijos. Porque así mismo aprendemos a dárselo a Dios. Comprendemos cómo tratar con los demás. Y comprendemos cómo cuidar incluso de nosotros mismos. Entonces, no solamente el respeto, no solamente la obediencia, también nuestro servicio. No se trata de una esclavitud, no se trata de que mientras viva bajo el techo de mis padres soy un esclavo. Nadie está diciendo algo así, sino de cosas que pueden hacer para con sus padres, para cuidarles, para agradecerles, para atenderles. El ayudar con las tareas del hogar no debe ser algo como si hago esto me van a dar una recompensa. Debe ser visto desde el punto de vista de estoy agradecido con mis padres por todo lo que me dan y es bonito poder darles algo de vuelta. Y cuando sea mayor, poder cuidar de ellos si es del caso. El servir a los padres ayuda a desarrollar el carácter y la responsabilidad para cuando sean adultos. Al ayudar en el hogar, vas aprendiendo cosas que cuando partas de tu hogar puedas cuidar de ti mismo, puedas cuidar de tu familia, puedas ser un ejemplo para tus hijos. La vida no es un videojuego. En los videojuegos muchas veces, ¿qué pasa? Si fallas, mueres y revives para empezar nuevamente el nivel. En la vida no ocurre así. Una vez que morimos, no hay vuelta atrás. Una vez que nuestros padres mueren, no hay forma que podamos traerlos de vuelta para agradecerlos por lo que nos han dado. Y de allí que necesitamos ver todo esto. Y cuando analizamos estas tres características de respeto, obediencia y servicio, podemos comprender acerca de nuestra responsabilidad como hijos con Dios. Llegará el día en que nuestros hijos deben tomar la decisión más grande de sus vidas. Como padres sabemos eso. Queremos que ellos lleguen a obedecer la voluntad de Dios, que lleguen a servir la palabra de Dios. ¿Están con Dios o con Satanás? Es así de simple. ¿Criamos a nuestros hijos para que sigan el camino de Dios o sigan el camino del mundo?
¿A qué edad deben tomar ellos la decisión? Nosotros como padres no lo sabemos. Ningún otro adulto lo sabe, ninguna otra persona lo sabe. Solamente nuestros hijos, a nivel que hayan ido madurando y creciendo, saben cuándo es el momento para obedecer el Evangelio. Es una decisión que debe ser tomada por una persona consciente y responsable de sus actos y palabras. Compartir brevemente parte del texto que el hermano Taylor, Robert R. Taylor, escribió en ese libro Cristo en el Hogar, Christ in the Home. Dice de la siguiente manera: los hijos de la familia deben ser obedientes a la autoridad paterna, porque ese es un mandamiento. Es un mandamiento correcto, es un mandamiento con una promesa dual. Siempre ha sido correcto que los hijos obedezcan a sus padres, siempre y cuando esos padres no exijan algo malo. Recordemos que Dios está por encima de cualquier ser humano, y eso involucra a nuestros padres. Es algo que es acorde a lo que Dios espera de nosotros, debemos de obedecerlo. Es algo que va en contra de la voluntad de Dios, aunque sea mi padre o mi madre, no puedo hacerlo. Siempre ha sido malo que los hijos desobedezcan a sus padres y siempre será así. Muchos padres parecen tener miedo de sus hijos, desean evitar a toda costa despertar la ira del Junior o de Susanita. Alguien ha comentado que todos en nuestra nación parecen tener miedo de decir no, menos los jóvenes. ¿Te acuerdas del no voy que estuve hablando hace unos minutos? De eso mismo trata esto. Lo dicen en voz alta, clara y con demasiada frecuencia. Los hijos ya adultos les deben a sus padres envejecidos honor, amor, respeto, cuidado y ayuda financiera de ser necesaria. La extensión del honor a quienes nos engendraron no termina cuando el hijo abandona el hogar de su infancia para formar uno propio. Esa relación va a existir mientras estemos vivos. Mientras mis padres estén vivos, sigue esa relación. Y cuando ellos ya no estén en este mundo, debo recordarlos con amor por todo lo que hicieron por mí. La obligación divinamente revelada de amar y respetar a los padres es un requisito de por vida. Mientras esté vivo, le debo honor y honra a mis padres. Los padres ancianos merecen recibir algo de tiempo de sus hijos. Muchos son abandonados. Las expresiones de amor, cuidado y preocupación serán demasiado tarde cuando se expresen con el ataúd abierto o la tumba cubierta de flores. ¿De qué me sirve comprar el mejor arreglo floral para la tumba de mi madre si no le di la vida que ella merecía? ¿De qué me sirve ir a llorar en el funeral de mi padre cuando le abandoné por completo? Cuando no le di el respeto, la obediencia, el servicio que debí de haberle dado en base a lo que sé con respecto a la palabra de Dios, en base a lo que sé es bueno para mi hogar. La oportunidad de expresar amor y preocupación habrá pasado para siempre en esta vida. Lo dijimos, no es un videojuego. Una vez esta vida acaba, acaba. No hay un reinicio. ¿Cómo concluimos con esta lección, amados amigos y hermanos? De la siguiente manera. Los hijos necesitan aprender qué tipo de hijo es el que honra a sus padres. ¿Y cómo lo aprenden? De sus padres. ¿Y cómo sus padres aprenden a enseñarle esto a su hijo? A través de las escrituras y a través del buen consejo de otros padres o parejas mayores que nos pueden ayudar en nuestra crianza para con nuestros hijos. Padres y madres temerosos de Dios, como hemos hablado en lecciones anteriores, enseñarán y guiarán a sus hijos a cumplir este deber. Respetando y honrando a los padres, aprenden cómo hacerlo, con sí mismos, con los demás y con Dios. Hijos, llegará el día en que ustedes cuiden de sí mismos y quizás deban de cuidar de sus propios hijos cuando los lleguen a tener. Ese quizás es si llegan a tener hijos, pero si los tienen, deben de saber que es su responsabilidad enseñarles el respeto, la obediencia, el servicio y vivir preparados para cuando deban de tomar esa decisión de seguir a Dios o seguir a Satanás. Su futuro depende de cómo se ocupen en su presente. Y este es el consejo que doy a todo aquel que es hijo y está viendo esta lección. Hoy mis papás están vivos. Tengo la oportunidad de mostrarles ese respeto, ese honor, ese valor que tengo para con ellos, cuidar de ellos como adulto, o si soy un joven y estoy empezando mi vida, demostrarles cuán agradecido estoy por todo lo que han hecho por mí. Y de esa manera puedo aprender cómo dar eso mismo a Dios. El hogar cristiano ciertamente es una hermosa lección que estamos compartiendo, una hermosa serie de lecciones que estamos compartiendo, y espero puedan ayudarnos a fortalecer nuestros hogares,
puede ayudarnos a mejorar nuestra vida cristiana, puede ayudarnos a afianzarnos con la familia cristiana, con la iglesia, siendo hijos de Dios, teniendo esa oportunidad de vivir acorde a su voluntad. Gracias por el tiempo que has tomado para estudiar conmigo en esta oportunidad y te espero en la próxima lección que, como mencioné, será acerca del trato a los adultos mayores y lo que la Biblia dice al respecto. Que la paz de Dios sea con todos ustedes y tengan una hermosa noche o tarde o mañana, dependiendo de la hora que estés viendo esta lección. Que Dios te cuide mucho y te bendiga. Vagaba yo en oscuridad hasta que vi a Jesús, mas por su amor y su verdad ya vivo en plena luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy.